Bien, muy buenas tardes, tengan todos. Gusto en saludarlos nuevamente en esta tarde de martes para empezar esta nueva semana. Esta nueva semana que nos trae también una carga bastante fuerte, sobre todo en los temas que vamos a desarrollar a partir de esta tarde. ¿m? Porque sí, como dijo ya Alberto, tenemos que recordar nuestro derecho constitucional, lo que aprendieron ya en derecho constitucional y otras cositas que también vamos a ir dándole un nuevo enfoque o una nueva característica. Estábamos tratando de encontrar la presentación de una conferencia porque les iba a decir de que les iba pues nada más a dar una muestra de que los derechos y garantías constitucionales no son novedosas. Ya en la sección H estábamos comentando precisamente el último día de clases que según nosotros la constitución traía algo muy novedoso en que esa primera parte que se señala en la constitución y que se refiere a lo que son los derechos, los derechos humanos, obviamente, que tiene esa primera parte de de la Constitución, ¿verdad? Eso era lo que principalmente de alguna manera tenemos que ver. ¿m? Y que son derechos humanos y derechos individuales, sobre todo eso que se llama los derechos fundamentales o los derechos individuales, porque de alguna manera, como le digo yo, pensábamos que era algo novedoso que nos había traído la Constitución, pero para sorpresa, eh, de alguna manera, fíjese que la otra maquinita, la viejita no enciende, voy a tener que volverla a reiniciar, no sé qué está pasando con ella. Y vamos a ver si ahí lo tenemos, porque ahí creo que tengo esa presentación. De todas maneras, tenemos otras para decirles, que les iba a decir precisamente de que nosotros pensábamos que eso era novedoso. Y les decía que de acuerdo a lo que hemos estudiado de lo que son los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de sus fuentes, o sea, de dónde se tomaron algunas ideas o algunos derechos y garantías, además de la Constitución y la Carta de Derechos que tiene la Constitución norteamericana. También de alguna manera cita como fuente, ¿verdad? Hay otras también, pero me llamaba la atención que cita la fuente, que también está la Constitución de México. No sé, no me recuerdo muy bien si es de 1914 o 1918. Entonces, esa también es una fuente de los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, ahí lo miraba, pues sí, así lo teníamos muy claro, ¿no? Que nosotros no sabíamos de eso. Y en cierto momento, y en una audiencia, eh, alguien lo hizo ver, ¿verdad? Que eran derechos ya muy antiguos y muy diferentes. Entonces, cuando consulté y platiqué, me dio la sorpresa y empecé a hacer la investigación porque ella me decía de que había tenido un documento por ahí que había llegado a sus manos de una declaración. Esa declaración sobre los derechos en Guatemala se había prácticamente puesto en vigencia, se habían aprobado en 1825. O sea, en 1821 obviamente tenemos nuestra famosa independencia y que duró muy poco la fiesta porque al poco tiempo pues ya se estaban anexando a México porque de alguna manera se estaba generando el imperio mexicano y entonces el, el Centroamérica se había tratado también de incorporar o estaban tratando de incorporarse al imperio mexicano. Entonces, de ahí pues hubo dificultades para eso. También posteriormente se creó la Unión Centroamericana, que tampoco dio muchos frutos. Y obviamente, ¿verdad? En 1824, imagínense ustedes, resultó que ya en Guatemala se estaba generando precisamente y se había aprobado la Carta de Derechos, ¿m? Precisamente eh, de esa época.
Y entonces empecé a investigar y a sacarlos y efectivamente logró encontrarlos en Google. Y la sorpresa fue que eso se aprobó en 1800, como le digo, 25, cuando ya empieza a, a darse los atisbos de que Guatemala se iba realmente a independizar, que duró muy poco realmente también, y que también dejaba abierta la posibilidad para continuar con la Unión Centroamericana, ¿verdad? Entonces fue muy sorpresa cuando en ese set de normas, porque también ustedes pueden entrar en Google y encontrarlo, se encontraban los derechos que prácticamente también, de alguna manera, con diferentes formas de interpretación, con diferentes formas de redacción o con diferentes palabras, eran prácticamente los mismos que nosotros tenemos en la Constitución actual. Solo que, como les digo yo, tenían, eh, tenían diferente forma de redactar, pero prácticamente teníamos las mismas garantías constitucionales, ¿verdad? De 1825 y la tenemos actualmente, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer eso, imagínense que nosotros ya teníamos esos derechos y ya se habían puesto en vigencia en 1825. Si de alguna manera, bueno, después hubieron otras constituciones, si vieran ustedes la historia constitucional de Guatemala y las demás constituciones, y que de alguna manera estos derechos básicos se habían, eh, se habían ido perdiendo, ¿verdad? Eh, obviamente, pero efectivamente eh, ya los teníamos. Entonces, realmente no son nada novedosos. Si vemos, ¿verdad? Hay varios artículos que también se refieren a esto. Antes de estos artículos, eh, empiezo a hablar sobre los derechos particulares de los habitantes. Y fíjense que el artículo 20 de esa época establecía, porque entré al Google y a pesar de que tengo la normativa, pues que ahí lo vamos a tratar de trasladárselos oportunamente, manifestaba que los derechos del hombre en sociedad son la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. De alguna manera, si ustedes leen los deberes de los deberes del Estado, que tenemos en nuestra Constitución Política de la República, se refieren, ¿verdad? Desde otra forma de decirlo, ¿no? ¿Verdad? De otra forma de exponer o de trasladar precisamente la información, que cuáles son las obligaciones que tiene eh, el Estado para los ciudadanos, los deberes del Estado. Entonces, ahí cuando vemos los deberes del Estado, prácticamente estamos eh, diciendo prácticamente lo mismo. Dice el artículo 1 constitucional. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, a la familia, su fin supremo es la realización del bien común, ¿verdad? Decimos también, ¿verdad? ¿Cuáles son los deberes del Estado? Es deber del artículo 2, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y obviamente el 3 y el 4 que empieza con el derecho a la vida, el Estado protege vida humana de su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas. Entonces, desde otra perspectiva, prácticamente aquí lo tenemos desarrollado como un deber del Estado, una obligación. Y como la bilateralidad de la norma, ¿se recuerdan ustedes cuál es la bilateralidad de la norma? ¿En qué consiste la bilateralidad? No era licenciado que una parte tiene obligaciones y la otra derechos y Claro. la otra obligaciones Si y derechos. existe un derecho establecido en la ley, existe
al mismo tiempo una obligación, porque todo derecho conlleva una obligación. Los derechos que son reconocidos por nosotros en la Constitución constituye una obligación para el Estado de garantizarnos esos derechos. Entonces, ahí vemos cómo opera la bilateralidad. ¿Cómo opera? Si lo manifestamos como derecho, el único obligado a protegernos y a exigirle el respeto a ese derecho es precisamente exigirle, es la obligación es del Estado. Nosotros nos da el derecho y un derecho. ¿Qué constituye? ¿Qué es un derecho? Algo que no se puede, es decir, que ya nos pertenece, que no tenemos que probar, que no tenemos que establecer, porque ya es algo que tenemos nosotros reconocido como tal. ¿Mm? Un derecho es aquel del cual nosotros ya gozamos y tenemos el derecho a disfrutar sin estar insistiendo. Por favor, apresure su paso. Vamos, taller número 5. Gracias, gracias, gracias. Alguien, Luz Díaz nos dejó, nos está dando clases. Entonces, obviamente, el derecho es algo que por lo cual nosotros no tenemos la obligación de estar pidiendo ni rogando porque ya está reconocido como tal. Pues bien, el artículo 20, desde la otra perspectiva, desde 1825, decía, regulaba lo siguiente. Los derechos del hombre en sociedad son la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. ¿Mm? Que de alguna manera y desde diferente punto de vista, desde la redacción, nos está lo mismo, nos está dando lo mismo la protección y los deberes del Estado. ¿Mm? Proteger a los habitantes, garantizarles la libertad, la justicia y la seguridad, ¿verdad? La paz y el desarrollo integral. ¿Mm? Así como entonces aquí lo pusieron de la perspectiva del derecho que gozan los hombres y allá lo pusieron como la obligación del derecho de garantizárnoslas. O sea, es lo mismo, solo que desde el punto de vista de otra perspectiva. Aquí en la Constitución actual nos la dan como un derecho, como precisamente como una obligación del Estado darnos esa protección y aquí precisamente lo estamos hablando de la perspectiva del derecho. ¿Mm? Cambia un poco precisamente la forma en que se estaba desarrollando allá. ¿Mm? Todos los derechos del hombre en sociedad son la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. Ahora, desde la otra perspectiva, ¿quién es el obligado a garantizarnos esos derechos? ¿Quién es el obligado? El Estado, El Estado. Para eso fue que lo creamos, el Estado. Es importante también que ustedes recuerden teoría del Estado, no sé si ya lo vieron, teoría del Estado, y para qué efectivamente se creó el Estado. ¿Por qué llegamos a la necesidad de crear un Estado o al Estado precisamente? Y, o sea, las distintas teorías del Estado que hay desde la perspectiva del derecho público y la perspectiva del derecho público. Cuando hablamos del derecho privado, estamos hablando que hay unas teorías que dicen, bueno, es que fíjese que eh, es un contrato que se celebró, un contrato en el cual nosotros creamos el Estado. Cuando hablamos del contrato para la creación del Estado, estamos viendo la perspectiva del derecho privado a través de una relación contractual en la cual nosotros creamos el Estado, nos comprometimos a mantenerlo a cambio de que este Estado nos diera la tranquilidad y la paz y nos garantizara el goce de los derechos. Ese es el contrato social, la teoría del contrato social, ¿verdad? El pacto que se había celebrado entre el Estado, entre los ciudadanos, para crear el Estado. Pero bueno, eso lo van a ver ustedes más adelante. Pero resulta interesante que ahí ya lo tenían, ¿verdad? Todo hombre, uy, al fin apareció aquí esto. Entonces, estas cosas, ¿cómo les digo? Entonces nos dan eso. El 21, que establece que todo hombre es libre en el Estado. Nadie puede venderse ni ser vendido. El hombre es libre.
¿verdad? El 22, el hombre es libre, que también la Constitución garantiza esa libertad. Artículo 4, los seres humanos son libres en iguales en dignidad y derechos. Y los hombres y la mujer, ninguna persona puede estar sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Entonces, ahí tenemos prácticamente desarrollado lo que habla aquí, que todo hombre es libre en el Estado. Y el 22 que dice, no existen las distinciones sociales, sino para la utilidad común. No hay entre los ciudadanos otra superioridad legal que la de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, ni otra distinción que la de las virtudes y los talentos. Entonces, ahí prácticamente tenemos lo mismo. Y ya de alguna manera, como les digo, Alberto, disculpe que vamos a... Aquí estamos. Ajá. Fíjese que no sé si ahí dentro de los documentos que de alguna manera usted tenía, teníamos garantías 1839. Fíjese que esa era la última presentación, creo yo, que así nos hacía falta. Ajá. No, Ajá. pero ahí es donde está el documento precisamente que conviene, ¿verdad? La ley 13, es una llamada generalmente de garantías, expedida por el Poder de Constitución por la Asamblea Constituyente el 5 de diciembre de 1839, firmada por todos los diputados concurrentes a su emisión. O sea, esto fue en 1925, la primera, pero cuando ya se hubo la separación y todo, se creó nuevamente y se volvió puesto en vigencia en 1839, ¿verdad? Y que obviamente ahí están todas estas garantías un poco más desarrolladas y un poco distintas a la que les estaba diciendo yo. Entonces, por ejemplo, solo tiene para hacer lo que es justo. El pueblo del Estado en toda la plenitud de su soberanía solo tiene poder para hacer lo que es justo y conveniente para el bien de todos. De ningún modo para obrar contra los infines sociales, menos pueden hacerlo los representantes que autoriza para establecer leyes, ni los funcionarios, los funcionarios públicos. Entonces ahí esta, no sé si la tiene, para que también en algún momento se las traslademos, para que miren, pues, todos los igualmente están obligados a contribuir para los gastos, que está lo mismo de los impuestos. La esclavitud está abolida, que es el 6. El 7, todos los ciudadanos del Estado son admisibles a los destinos públicos. No, doctor. Esa sí no la tenemos. Esa fue la que nos quedó pendiente a principios de pandemia, creo yo, pero por algún motivo, porque estaba cerrado, ya no pudimos trasladársela a estas dos promociones, exactamente. Entonces, solo sería que me hiciera el favor de enviármela por correo. Porque tenemos, un momentito, porque también tenemos estos derechos, pero también tenemos una que es la conferencia de los derechos humanos. No, tampoco esa la dimos, pero presencialmente, antes de salir. Sí, esa es la que yo me refería, conferencia de los derechos humanos. Exactamente. ¿Verdad? Esa fue, es que de alguna manera después de hacer esta investigación, me invitaron a dar una conferencia o participar en un evento sobre derechos humanos que hicieron en la facultad con los estudiantes. Y entonces yo prácticamente elaboré esta en base a esta normativa que tenemos, los derechos humanos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Así es como se denomina. Y la segunda es precisamente donde está Patrick Henry, que fue constituyente
de los Estados Unidos y empezó también a dictar. Y aquí les tengo antecedentes históricos. Entonces, esa es la que la voy a hacer llegar para que eventualmente, pues, demos una pequeña referencia al respecto. Pero Muy sí, bien. la tengo, ya la encontré con el perdón, ahí en la vieja computadora, pues. Hago la clavitud para que no se vayan a sentir alguno ofendido. Entonces, Muy bien. ahí la tenemos, sí. Perfecto. Entonces procedemos a presentar la configuración o para la próxima sesión, Sí, probablemente por ahí el día martes, tentativamente para presentarles esta exposición. exactamente. Sí, muy Ahora, bien. la configuración constitucional, esperemos un poquito. Muy bien. Vamos a platicar algunos temas al respecto, ¿verdad? Claro. Entonces, porque ya en ese momento voy a aprovechar para hablarles sobre estos derechos y de que primero fueron puestos en vigencia en 1825, después fueron en 1839, ¿m? Después de que se abortó todo el tema centroamericano y la anexión a México, que volvieron a crear una nueva constitución. Eh, entonces ahí es donde entran en juego esto. Pero que yo les quería decir que precisamente estas, estas garantías constitucionales o derechos constitucionales no son nuevas, pues. Eh, Miren desde qué época he tenido que registrar, como quien dice, en la historia de la legislación eh, de Guatemala, para que miren ustedes, eh, y obviamente para que vean ustedes que efectivamente estas no, no son novedad, ¿m? No son novedad. ¿M? Entonces ahí tenemos precisamente todas estas, ¿m? Que eso es lo que de alguna manera me interesa que ustedes conozcan un poco de la historia constitucional guatemalteca, ¿m? Eh, porque efectivamente ¿m? Eh, lo que tenemos en nuestra constitución y que tenemos esa primera parte no es ninguna novedad, no es algo que efectivamente nosotros o se ha inventado en esa época. Estas ya existían, imagínense desde cuándo. ¿Mm? ¿Desde cuándo ya existían? Obviamente el fundamento que tenían estas era precisamente la Declaración de los Derechos del Hombre a partir de la Revolución precisamente francesa, que ahí fue donde se crearon estos derechos individuales y obviamente después con la independencia de Estados Unidos y precisamente estas constituciones y estas declaraciones de derechos. ¿Mm? Que eso ya fue en 1700, me parece, 76, que empezó a originarse toda esta cantidad de derechos. ¿M? Entonces, de alguna manera, ya andaban circulando. Hacemos énfasis precisamente en estas garantías y derechos constitucionales porque a veces se toman como que fuera algo novedoso, ¿verdad? Algo novedoso y algo que solo estaba en esta constitución y que nosotros no sabíamos nada de eso. Esa es la idea, pues debería haber una clase o un punto en el programa, o no sé si ya existe y que habría que desarrollarlo bien, que es la evolución histórica o la historia del derecho constitucional en Guatemala, porque tenemos suficientes elementos para poder realmente entenderla. Porque, como les digo, hay todavía gente que tiene el criterio. Incluso lo acabo de oír, por eso es que lo tengo así muy presente, aunque hace rato que se vienen manifestando o que lo vienen diciendo muchos, que creen que estos derechos y garantías individuales o estos garantías, dice, esos sirven para proteger a los delincuentes. Entonces, no sé si ustedes han oído esos criterios malintencionados y mal interpretados de gente que dice, es que solo los derechos humanos, todo eso que están, son para defender a los delincuentes. Realmente no están comprendiendo ni entendiendo la amplitud ni la cobertura total que tiene para todos nosotros como ciudadanos, pues, pero le dan una característica que eso es un derecho de los delincuentes nada más. Entonces, esto pues debe hacernos cambiar un poco la idea, si alguno de ustedes también ha oído esa frase
o esa parte y tener un mejor conocimiento como abogado de estos derechos y que realmente no es un derecho para únicamente para los delincuentes, sino es un derecho que gozamos todos porque todos los ciudadanos estamos en un momento determinado de nuestras vidas susceptibles a ser precisamente a ser violentados o de alguna manera que no se nos respete esos derechos que la Constitución establece. Entonces, ustedes como ciudadanos pues deben de conocerlos y más aún cuando son abogados, porque sobre la base de estos derechos son los que ustedes pueden plantear en un momento determinado la defensa de los derechos de sus clientes. ¿Mm? Esto les va a servir precisamente como herramienta. Y si ustedes no miran esa violentación de los derechos, miren lo que estamos viviendo ahora, pues. Miren lo que ha vivido Nicaragua sobre el tema de la iglesia. Miren lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, hay muchos. ¿Y a través de qué se ha hecho esa violentación o a través de qué se ha violentado los derechos individuales o las garantías constitucionales? A través, lamentablemente, del derecho penal. A través de ese derecho penal. Ese derecho penal que de alguna manera pues yo estoy tratando de trasladarles y darles a ustedes y darles a ustedes y enseñarles la importancia que tiene el derecho constitucional para el proceso penal, para el derecho penal, porque también sirve para limitar eso que están haciendo actualmente, actualmente el Estado guatemalteco y en el tema de las elecciones, ¿verdad? De alguna manera se está tratando de limitar los derechos ciudadanos, tratando de limitar precisamente el derecho que tenemos nosotros a elegir a nuestras autoridades. Carlos Pérez ha levantado la mano. ¿O fue accidente, Carlos? Bueno, ahí se quedó con la mano levantada, pero no logramos escucharlo. No sé qué pasaría. Bueno, entonces les decía yo que de alguna manera, una de las partes precisamente, y esta que es el capítulo 4, que resulta muy importante, también va a ser un punto del número 4, que es tal vez un poco pesado en esta primera parte. Va a ser la más fuerte precisamente que tenemos que desarrollar. Que se refiere a la Constitución de la República y el proceso penal guatemalteco. Principios y garantías constitucionales que informan el proceso penal guatemalteco, Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, Declaración sobre Derechos Humanos y Convención Americana de Derechos Humanos, su influencia en el derecho penal. Entonces, eso, como les digo, para darles prácticamente el marco jurídico o el marco constitucional dentro del cual se desarrolla el proceso. Porque como ya dijimos, el proceso penal es un instrumento muy violento en manos del Estado, con el cual fácilmente se pueden violentar los derechos los derechos ciudadanos. Es la forma en que aparentemente dice o manifiesta el Estado y sus autoridades que simplemente estamos cumpliendo con la ley. Pues yo no tengo nada que decir, el presidente no dice absolutamente nada, se esconde, y si le preguntan, mire, es un problema que es el Ministerio Público el que tiene que resolver esto, porque ellos son los que están desarrollando y está cumpliendo con su función. El Ministerio Público, a través de sus autoridades, incluso la misma fiscal general, dice que es la obligación del Estado la que se está ejecutando y que se está observando estrictamente la ley, que no están violentando ninguna ley. Entonces hay un montón de cosas que están sucediendo que de alguna manera nos pone a pensar y debemos analizar cuál es realmente el cuidado que debemos de tener con el derecho penal y por qué es necesario restringir o limitar ese ejercicio de ese poder del Estado para evitar violentarlos. Entonces, eso era precisamente, ¿verdad? Y vamos a platicar en este momento y miremos si ponemos la presentación, por favor, Alberto.
la configuración constitucional. Ahorita se la comparto. Voy a retirar un momentito. Acá. Bueno, ya volví. Es que de alguna manera estaban la alarma se nos está dando porque están los perros bastante inquietos y ladrando, entonces tuve que ir a ver qué era la bulla. Ellos están haciendo su trabajo y yo tengo que hacer el mío, porque una vez que empiecen la inquietud y a ladrar por todos lados, quiere decir que hay algo que está sucediendo y que yo tengo que ir a ver qué está pasando, ¿no? Eso es el papel que juega. Bueno, aquí, como le digo, con esta presentación, de alguna manera vamos a tratar de desarrollar esa configuración constitucional que está establecida en el punto del programa. Como le digo, esta presentación, de alguna manera, se hizo precisamente para dar una conferencia. Esto no fue en Guatemala. Salí y por eso es que van a ver la forma en que está hecha, porque un departamento técnico ayudó a hacer la presentación en PowerPoint para irla a presentar, como le digo yo, cuando viajé a Sudamérica. Y entonces, por eso es que la van a ver ustedes un poco formal o muy especial que se está dando, precisamente en este caso. Entonces, vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, una de las primeras preguntas que debemos hacernos para esta presentación, es ¿qué es el derecho procesal penal? De alguna manera, pues esto pues se expuso para que tener una idea clara que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y todo es lo que habíamos estado iniciando al hablar sobre el conjunto de normas jurídicas de carácter público que regulan precisamente el proceso penal. Ahí miran ustedes que abajo dice Unidad de Planificación y Cooperación Nacional e Internacional. Esa fue la unidad que a mí me ayudó a elaborar esta presentación con base pues, a la conferencia que yo iba a dar precisamente en este caso. La siguiente pregunta, lo siguiente, después de que ya sabemos y manejamos por las clases que hemos recibido, qué es el derecho procesal, pues hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es el proceso penal? Entonces, de alguna manera, pues ya también la hemos definido como ese conjunto de fases o etapas procesales. Conjunto de fases o etapas procesales que sirven para, y que leíamos el artículo del Código Procesal Penal que se refiere a los fines del proceso, que es el quinto, ¿verdad? Entonces, conjunto de fases o etapas procesales que sirven o que se realizan con la finalidad de la averiguación de un grupo, todo lo demás que ustedes ya manejan, ¿verdad? Que aquí tenemos esto en el artículo 5. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros a esto, el derecho procesal penal y el proceso penal, pues obviamente tenemos el derecho procesal penal, tenemos que darlo y lo tenemos que ver desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Una netamente jurídica, puramente jurídica,
y que desarrollamos la definición de conjunto de normas jurídicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Desde el aspecto jurídico. Conjunto de normas jurídicas de carácter público que regulan el proceso penal, ¿verdad? Que todas las constituciones, de alguna manera, pues en todas partes del mundo, de alguna manera es la forma con otras características. Como le digo, hay algunos que cuando definen el derecho procesal penal, de alguna manera incluyen, de alguna manera, sin verlo o sin sentir, dijo aquel, también el proceso. Entonces resultan dando unas explicaciones demasiado largas, demasiado difíciles o complicadas, cuando en una forma sencilla, pues obviamente, así lo tenemos. Desde el punto de vista sociológico, que debemos ver también este conjunto de normas, y digo sociológicamente porque recuerden ustedes que el derecho es una rama, obviamente, de lo que es ciencias sociales, porque particularmente el derecho no se considera una ciencia exacta, sino que una ciencia social. Son ciencias sociales, cuyo objeto es creado por los hombres. Y obviamente todo el tema jurídico, las normas, las leyes y todo, son conceptos y objetos que crea el hombre para su bienestar y desarrollo. Las ciencias naturales obviamente tienen su reflejo de estos objetos en la naturaleza misma, se ven en la realidad, pero estos aspectos no lo ven ustedes. Una ley no la miran ustedes volando por ahí, ni la ven que está saliendo de la tierra, como tampoco en el caso particular de nuestro, no es el delito el que aparece ahí, sino que el delito fue creado, es un instrumento o un concepto creado por el hombre precisamente para lograr ciertos objetivos. Por lo tanto, al analizarlo sociológicamente, nos estamos ubicando precisamente y asegurando que el derecho es una ciencia social, ¿no? O sea, prácticamente es parte de lo que sociológicamente tenemos que analizar como precisamente estudiando una carrera de ciencias jurídicas y sociales, porque ese es el nombre, ¿verdad? La licenciatura que nosotros obtenemos, ciencias jurídicas y sociales, ¿no? El aspecto social no se puede dejar de enseñar, ni tampoco las clases de sociología, porque entendemos el contexto en el cual se desarrolla lo jurídico. Bueno, desde el aspecto sociológico, tenemos que esto es un instrumento para resolver conflictos sociales. Precisamente las normas procesales y el proceso es un objeto o un instrumento que nosotros elaboramos para resolver un conflicto social. De alguna manera, ya vemos que hay algunos autores que vimos en derecho penal y yo que se los dije, que para nosotros el conflicto social en derecho penal es el delito. Ese es el conflicto social. Eso es precisamente lo que vamos a tratar de resolver a través del derecho penal, a través del proceso penal, un conflicto social. Porque lamentablemente el delito no solo afecta individualmente al agraviado, a la víctima, no solo, no a todos, porque de alguna manera genera intranquilidad, esa paz social o esa tranquilidad que nosotros debemos de tener y para lo que el Estado fue creado, para asegurarnos la convivencia pacífica, para garantizarnos la tranquilidad social, porque para eso fue que de alguna manera creamos el Estado. Porque algunos autores o que desarrollaban la teoría del Estado se dan cuenta y dicen, mire, es que los hombres somos débiles, entonces necesitamos que alguien nos proteja, necesitamos crear algo o alguien que nos dé y nos garantice esa paz. Alguien que efectivamente va a velar por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por nuestra integridad. Eso es lo que necesitamos. Y de ahí es que nace la necesidad de crear el Estado y proveer al Estado de instrumentos para resolver conflictos sociales como lo que son el delito y que no simplemente afectan a un individuo, afectan a toda la sociedad. Si se está diciendo de que efectivamente están asaltando los buses y que asaltaron a una persona,
pues a nosotros no nos es diferente. Peor aún si nosotros tenemos que utilizar los autobuses, los servicios públicos de transporte, porque en un momento determinado nosotros mismos, nuestras familias, cualquier persona está precisamente, eh, está precisamente en riesgo de generarle un problema. Por lo tanto, el delito crea una intranquilidad social, no solo o afecta únicamente al agraviado, afecta a todos. Cuando se habla de las motoladrones, cuando se habla precisamente que en los semáforos hay que tener cuidado, porque ahí aprovechan muchos para ir a asaltar a los vehículos y robarles con armas y que se le acercan precisamente para cometer eso. Entonces, el delito no es más que un conflicto social, un conflicto que genera o que de alguna manera nos produce a todos los ciudadanos una intranquilidad. Hay intranquilidad, afecta la paz y la convivencia que debemos nosotros tener y que debe ser garantizado. Y obviamente, como le digo, el proceso penal, las leyes procesales son las herramientas de las cuales se les provee al Estado para que efectivamente resuelva estos conflictos y evite precisamente que nosotros tengamos esos problemas. Como le digo, la misma Constitución nos dice cuál es la obligación que tiene y es una obligación que no nace en este momento, no nace y no surge actualmente. Eso es la obligación que tiene, porque todas las constituciones les dan esa obligación precisamente al Estado. ¿Mm? ¿Mm? Se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo, la realización del bien social. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, ese es un deber del Estado. Si lo vemos en el sentido del análisis de la bilateralidad, si eso es un deber y una obligación del Estado, automáticamente para nosotros, como ya lo había explicado yo en la forma en que está redactada los derechos y garantías de 1825 y los de 1839, como un derecho que tenemos, que tenemos precisamente los ciudadanos. Y de aquí, en esta perspectiva, le está imponiendo esa obligación al Estado. Estamos hablando de lo mismo, solo que de distintas perspectivas. En aquella época lo hablaban como un derecho nuestro y algo que debemos exigir, no pedir, ni rogar, ni suplicar, porque es algo que nosotros tenemos. Y aquí en este caso le está diciendo, usted tiene la obligación de proteger estos derechos de las personas, estos derechos que han sido reconocidos. Entonces, aquí tenemos también en el artículo 3, derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Entonces, ahí mismo le está diciendo que usted es el que debe garantizarle su seguridad. Ojo, donde la ley no pone límites, nosotros no podemos limitar. ¿Qué es lo que debemos entender cuando hablamos de la seguridad de la persona? ¿Cómo interpretamos la seguridad de la persona que está regulada en la Constitución? Creería que a ustedes sí les explicaron qué quería decir esa seguridad y cuál es el concepto de esa seguridad. ¿Cuál es la definición de seguridad? ¿Qué es, por favor? Ustedes que ya recuerden su derecho constitucional, por favor. Me van a decir que nunca les explicaron o el profesor de constitucional no les explicó qué quería decir ese concepto. ¿Será que alguien se quedó o yo no? ¿O mi micrófono no está funcionando? Por favor, ¿me escuchan?
¿O todos ya se Sí, retiraron? licenciado. ¿O será que todos ya se fueron y solo dejaron prendidas las compus o los teléfonos para no estarme haciendo caso a todas las tonteras que estoy diciendo la tarde de hoy? Estamos pensando, Lick. Puchica, cuidadito. No les va a hacer daño a ustedes. No, por eso digo, fíjese que ese 3 dice derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana, desde su concepción, así como la integridad física, ¿verdad? Pero cuando hablamos de integridad física, también debemos entender la integridad física, la integridad sexual, o sea, mantener la integridad de la persona, así como su dignidad y derechos. Esas son las obligaciones que tiene el Estado. Eso es precisamente lo que debe de garantizarnos. Pero cuando hablamos de que la integridad y además de la seguridad de la persona, ¿qué debemos entenderlos? Pensándolo así, que de repente no les definieron eso. Cuando hablamos de la seguridad, no solo estamos hablando de la seguridad en el sentido de la integridad de la vida y la integridad física, sino que también la dignidad, obviamente, eh, de la persona, que es muy importante para los derechos humanos, la dignidad de la persona. Y cuando hablamos de la seguridad de la persona, sí, una parte podría señalarse de que debemos crear los órganos necesarios como Estado para darles esa protección. Ahí están las policías, ahí están los cuerpos policiales, los cuerpos de seguridad que se cuentan para efectivamente garantizar esa seguridad. Pero cuando hablemos de seguridad, debemos pensar en la seguridad alimentaria. Debemos pensar en la seguridad en salud. Debemos pensar en la seguridad educativa, en la seguridad precisamente alimenticia y todo. La salud también como un aspecto de la seguridad que debemos integrar. O sea, no podemos interpretar constitucionalmente en forma limitada. No hay que limitar donde la ley no limita. Ni ampliar cuando la ley limita. En este caso, la Constitución no limita y especifica seguridad. Y la seguridad es en todos los aspectos. La seguridad de un ambiente sano y limpio, como son los derechos de la tercera o cuarta generación, los derechos al ambiente, los derechos y la seguridad de la vivienda habitacional. Entonces, esas son las obligaciones. Seguridad, no piensen ustedes únicamente en policías y ladrones y que esa es la seguridad que nosotros nos están garantizando. No, pensemos en la seguridad, como les digo, desde todos los aspectos que yo les estaba enunciando hace un poco. Porque para eso fue que nos creamos el Estado. Por eso es que tenemos ese ente que, como ya lo dijimos, es un mantenido. No tiene fondos propios, ni puede desarrollar fondos, ni puede producir, no produce nada. Lo tenemos que mantener a través del pago de nuestros impuestos. Por eso es que en 1825 y también en 1839 está establecido la obligación de los ciudadanos para contribuir, pagar impuestos, pagar lo que sea necesario para que el Estado pueda sobrevivir y pueda cumplir con su función. Eso es precisamente lo que tiene. Por eso es que cuando uno entiende y cuando uno maneja o tiene comprensión de lo que es el derecho tributario, el derecho impositivo, los impuestos, y para qué sirven, cuando sabe uno que el Estado a través de ellos es que puede desarrollar sus actividades. Claro, también llegan a ellos a través del proceso de elección muchos aprovechados que no solo sirven para eso, sino que se aprovechan de ello. También vemos que cuando, por ejemplo, dicen, voy a bajarle los impuestos a tal producto, voy a bajar los impuestos, voy a hacer tal cosa. No creo que hayan podido pensar realmente lo que está diciendo, ni tiene entendido lo que es el derecho tributario. Pero no es simplemente de decir, voy a bajar los impuestos. No es simple y sencillo decirlos. Muchos impuestos también ya tienen una finalidad bien definida y establecida en la ley. Por ejemplo, no es que yo esté defendiendo al Estado como tal, ni a ningún gobierno, pero
Por ejemplo, alguien dice, voy a bajar el precio del gas propano, de la gasolina y todos los carburantes. Ah, qué bueno, le van a bajar la gasolina. Sí, qué bueno, porque ahorita también está subiendo y estamos sintiendo el peso de cuánto está costando el galón. Pero resulta que el impuesto de la gasolina, de alguna manera, y esto lo aprobó el Congreso, también sirve para poder tener fondos para poder mantener las carreteras, el mantenimiento de las carreteras y todos los costos de esta son producidos principalmente por el impuesto que se paga por los combustibles. Ahora, si yo digo y prometo que voy a bajar el precio de los combustibles, le voy a bajar el impuesto, lo que yo estoy haciendo es que estoy rebajándole o quitándole el insumo o el dinero con el cual el Estado va a arreglar y va a darle mantenimiento y va a construir nuevas carreteras. ¿Mm? Entonces, no es cosa simple de decir, le voy a quitar el impuesto a esto, pues. ¿No? O alguien que también exageradamente diga, le voy a bajar el precio a lo que son los víveres y a los productos necesarios para el consumo. No es fácil, pues, porque básicamente tampoco pagan impuestos. Ese es negocio informal. Los productos que se venden, las verduras y todo, por ejemplo, en la terminal, eso no pagan impuestos, es prácticamente actividad comercial informal. No están sometidos al control impositivo. Ahora, si ya lo compran en el supermercado, ¿ustedes ven alguna diferencia entre el precio que está el tomate en el supermercado versus el tomate que ustedes pueden comprar en el mercado? Y todo es porque ahí sí está formalizado el negocio y obviamente ahí sí corresponde también la aplicación del IVA. Entonces, como les digo, son cosas que de alguna manera ustedes tienen que manejar y sobre todo en el derecho penal, porque claro, se pueden especializar en derecho penal y en derecho tributario. Entonces, ustedes pueden trabajar el tema tributario desde el punto de vista penal y del punto de vista administrativo, pues porque tienen que saberlo también, pero ahí precisamente van a trabajar. Dígame, había levantado alguien la mano, pero ya no. Bueno, entonces, obviamente, José Huarcas. Sí, licenciado. Ah. Gracias por aclarar todo esto, licenciado, que como usted está hablando de las gasolinas, es cierto, un compañero estaba hablando de eso, de que no sé cuánto es el impuesto que nosotros pagamos por el galón de gasolina. La nos había explicado sobre esto. Y también, bueno, en las comunidades hemos tenido muchos inconvenientes. Yo creo que nosotros como estudiantes aquí debemos entender claramente esto y hay mucho trabajo aquí en las comunidades. Espero que otros compañeros, los compañeros se gradúen, nosotros nos graduemos y nos ir en las comunidades a conseguir trabajo, porque realmente aquí en las comunidades hay un montón de trabajo, porque ahorita las personas son sometidos a trabajos en carreteras, dar cuotas y un montón de cosas. Entonces hay trabajo en eso, defender a la gente. Pues usted nos explicó cómo funciona, o sea, el Estado, nosotros pagamos impuestos, el Estado tiene la obligación de con nosotros en devolvernos el dinero. Entonces, gracias por explicarlo, licenciado. Bueno, sí. Sí, la obligación del Estado es darnos servicios públicos, bienes y servicios, que en principio son gratuitos y si hay necesidad de cobrar por estos, o que ustedes paguen algo por esto, por ese servicio público, entonces debe pensarse que el Estado jamás puede tener utilidades y ganancias. Y cuando hablo del Estado, hablo de municipalidades y todas las instituciones del Estado. El costo debe ser únicamente para cubrir el costo de producir ese servicio público. Pero el Estado no puede tener utilidades y ganancias de lo que cobra por algún servicio que presta. Por ejemplo, pensemos así algo muy sencillo. ¿Cuánto pagan ustedes por una certificación, una constancia? Es el costo mínimo porque no puede haber precisamente ganancias de esto. Porque
obviamente el presupuesto nacional que se aprueba cada año por parte del Congreso como un medio de control es el que a través de los impuestos recoge la SAT y que de alguna manera lo traslada o lo pone a disposición de finanzas públicas para asignarles, o sea, para trasladarles los fondos a los distintos órganos del Estado que precisamente viven de esos impuestos. Ese es el caminito, pues. Ese es el caminito. La SAT los anda juntando, es el cobrador. Una vez que los tiene, le avisa a finanzas, mire, ya tengo aquí 100 millones de quetzales de lo que he recaudado. Producto de estos 100 millones, ya tenemos en disponibilidad para que usted le traslade los fondos, porque a veces se los hacen anticipadamente, a veces mensualmente, esos fondos para que los órganos del Estado puedan realizar su función. Así es como opera precisamente esto. Entonces, para no meternos únicamente al tema de los conflictos, pero que vayan entendiendo ustedes realmente la importancia del Estado y cuál es su función, ¿ya? Y cuáles son esos deberes que tiene el Estado y por qué entonces se le ha dado a él la potestad de garantizarnos la vida, la seguridad, la tranquilidad social a través del pago de impuestos, porque esa es la obligación del Estado. Y como obligación del Estado, por eso es que el Estado en el derecho penal es el que ejerce la acción penal. Él es el que la ejerce. No somos los ciudadanos o los particulares. Pero cuando el Estado abusa, porque tienden a abusar, el Estado tiende a abusar, es cuando nosotros tenemos que tener controles y decirle, bueno, sí, pero están estos derechos. Sobre estos derechos que yo tengo como individuo, sobre mis derechos humanos, como mis derechos individuales, mis derechos constitucionales, discúlpeme, hasta aquí llegó. Hasta ahí no puede pasar. Y esa es la función, que aunque puede ser muy imaginaria o muy así, ideal, esa es la función que realizamos los abogados. Y sobre todo los penalistas, garantizar de que la persona que nos esté pagando goce de todos sus derechos y no se le vayan a violentar a través del Estado. Por lo tanto, esa es la obligación que tenemos nosotros como abogados de proteger a la persona, de hacerle saber que el proceso se va a cumplir y se le van a cumplir sus derechos constitucionales. Y en el momento en que el Estado como dice, se pase, ¿verdad? El Estado sí que se pasa, entonces nosotros tenemos las herramientas y los instrumentos constitucionales, legales, para decirles al Estado, momento, hasta aquí no, hasta aquí no puede pasar. Y eso es precisamente lo que nos corresponde a nosotros como abogados, penalistas, que nosotros enfrentamos al Estado. Que claro, el que está enfrente es el Ministerio Público, pero recuerden que ese es un órgano del Estado. Es el que representa al Estado en el proceso. Por lo tanto, nosotros estamos prácticamente defendiendo al ciudadano del Estado por si se pasa. Si el Estado cumple todas las normativas, también observa y respeta los derechos y se llega a sentencia porque le han probado que él es culpable, pues bueno, ahí sí que ya no podemos hacer mayor cosa. No podemos hacer mayor cosa. Pero ojalá que lo cumplan, porque yo me pongo exigente y le exijo. Y le digo, ¿por qué está acusando de ese delito a mi defendido cuando él jamás lo cometió? Porque el delito, para que pueda ser cometido y pueda ser tipificado como tal, la persona tuvo que hacer esto y esto, esto. ¿En cuanto ha probado usted que efectivamente la persona a la que estoy defendiendo ha realizado esas funciones? ¿Dónde están las pruebas? No es simplemente de acusar y denunciar. Dígame, ¿en qué se fundamenta? Él tuvo que haber realizado esta conducta de acuerdo a la tipicidad y conforme a eso, no hay nada que diga que él fue el que hizo, él realizó esa conducta que eventualmente usted puede tipificar como este delito. Y tengo un caso muy cerca que eso es precisamente parte del alegato que estoy armando, precisamente porque están señalando un delito del cual la persona no puede ser responsable. Y por cierto, es una abogada que incluso fue mi alumna. Así es.
lo que nosotros tenemos que tener. Instrumento para resolver conflictos sociales. ¿Y cuál es esa garantía constitucional? Porque el derecho procesal penal, el proceso penal, es una garantía constitucional. Ya vamos a ver qué quiere decir garantía oportunamente. Una garantía constitucional. Porque es un límite al ius puniendi. Es un límite con el cual vamos a limitar el Estado su derecho que tiene de perseguir el delito, de imponernos una pena. Con esto lo vamos a limitar, porque debe de cumplir con todos los derechos y garantías, debe cumplir con el debido proceso. Y esto, como les digo, no se lo estoy hablando solo por Guatemala, porque esta conferencia incluso ni fue solo para Guatemala, sino que tuve que hablar un poco más amplio en este aspecto. Ya les decía yo, en Estados Unidos también existe el debido proceso, y que de alguna manera, para presumir, les había dicho cómo se decía el debido proceso, el due process of law. Allá también se exige, los abogados tienen esa función de exigir el debido proceso, de no violentar el proceso, de no violentar las normas y los derechos del ciudadano, que no se pueden sobrepasar sobre lo que la ley está regulando, de ese conjunto de normas que están establecidas para regular el proceso y la finalidad que debe perseguir. Entonces, esto es las perspectivas dentro de las cuales se encierra el derecho penal y el derecho procesal. Miremos la siguiente. Pero la siguiente. Bueno, hagamos una cosa. De alguna manera, ya son las 15:41. Con lo que tengo que explicar y por la tardanza que yo tuve, pues no vamos a poder desarrollar mucho esto. Entonces, será que lo dejamos por acá y el jueves terminamos. Esta presentación, como le digo, no es corta y tiene toda la explicación. Explicación mayor porque prácticamente con esto, yo creo que van a entender bastante del proceso penal, porque eso se desarrolla precisamente en esta presentación. Es una forma de que yo llegué a explicarles que el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo procedimiento penal que se había aprobado en Guatemala, como era un garante de la Constitución y que era precisamente los derechos constitucionales y que simplemente pues debería ser algo que los motive de alguna manera a buscar que utilizar este Código Procesal Penal, este procedimiento, porque sí tiene muchas bondades para los ciudadanos. Ese era de alguna manera el mensaje de decirles, pues, que ustedes también incorporen este nuevo modelo de justicia penal en sus legislaciones, porque miren lo que hemos logrado nosotros con haberlo aprobado. Y esto es lo que yo les estaba diciendo y desarrollando de la perspectiva constitucional. A eso iba yo a estas conferencias que daba. Disculpe que te presuma tanto, pero tuve mi buena época en que, ya le digo, yo salía precisamente de Guatemala a promover precisamente el nuevo Código Procesal Penal que ya teníamos nosotros vigente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, lo dejamos ahí. Ha sido un gusto estar con ustedes y entonces nos estaremos platicando precisamente. Gracias, licenciado.